Saludos, ingeniero. Hoy vengo a exponer mi investigación sobre la historia de la interacción del hombre-máquina. A través del tiempo, la forma en que nosotros interactuamos con las máquinas, con las computadoras, con los sistemas en general, ha ido cambiando constantemente. Primero, ¿qué es la interacción del hombre-máquina? Se podría decir, ya que no hay un consenso, una breve explicación, sería que puede ser un campo de estudio que involucra la psicología y la antropología. ¿Por qué la psicología y la antropología? Porque estos son factores que nos ayudan a comprender el comportamiento de las personas y así, y así eh, ayudarnos a establecer cómo esto influye en la manera en que interactuamos con las máquinas. ¿Qué es lo que se busca? Se busca diseñar sistemas que sean eficientes, efectivos, fáciles de usar y agradables estéticamente. Todo esto agarrados de la mano del comportamiento humano, cómo nosotros interactuamos con los sistemas. Se tiene en consideración los potenciales usuarios y el entorno en que la aplicación se desplegará. Es decir, nosotros tenemos que hacer un análisis de qué personas van a usar este sistema. Por ejemplo, si nuestro sistema va a ser usado por personas no videntes, tenemos que ajustar nuestro sistema a esto. Por lo general, los sistemas son usados por no solo no videntes, sino también personas de la tercera edad, personas con discapacidad auditiva, personas con, qué sé yo, podría ser las personas que ven de diferentes colores, eh, que ven con colores cambiados. La verdad no recuerdo el nombre para este tipo de personas. Y el entorno en que la aplicación se desplegará. Como dije, no se puede definir estrictamente este tema, ya que es extenso y complejo. ¿Dónde se origina todo esto? A partir de la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de mejorar la eficiencia de los equipamientos militares. Esto dio, lugares, esto dio lugar a los inicios de la ergonomía, donde ya no se buscaba adaptar las personas para las máquinas, sino las máquinas para las personas. En la parte de abajo podemos ver un tanque de guerra que fue usado en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y actualmente hemos visto cómo este diseño ni de chiste se podría decir así. Eh, ¿Por qué? Conforme fue pasando el tiempo, las armas que usaban los militares fueron cambiando, ¿verdad? Eh, las armas de uso personal, los cañones, todo esto fue cambiando. Entonces se buscaba la facilidad de uso, eh, rapidez incluso en estos vehículos. Como podemos ver, al principio solo se buscaba defender, ¿verdad? Sin embargo, ahora esto puede atacar, defender e ir por diferentes lugares, ya que este tanque de guerra, por su forma, se ve que es difícil de acceder a ciertos lugares. Sin embargo, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial los vehículos se movilizaban en zonas desniveladas, entonces se necesitaba un vehículo fuerte, potente, que pueda cruzar estos lugares. A finales del siglo XIX, la psicología experimental había estado dando sus primeros datos fundamentales sobre el rendimiento humano y sus métodos de medida. Estos datos fueron importantes para el desarrollo de los primeros sistemas hombre-máquina. Durante el periodo de estas guerras se fomentó la investigación experimental sobre el rendimiento humano relacionado con el automóvil y el avión. Eh, los autos, los tanques de guerra, los aviones, eh, los vehículos pesados
todo tipo de vehículo era muy usado, incluso motocicletas fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial. Todos estos vehículos que se buscó que todas las personas puedan adaptarse a estos vehículos, porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hubo demasiadas personas de diferentes tamaños, diferentes etnias, por así decirlo. Entonces se buscaba que todas estas personas puedan usar las máquinas. Dividir la historia de dividir la historia de cómo fue desarrollándose la interacción el hombre-máquina, el estudio de todo esto es difícil. Sin embargo, aquí hay una de las primeras cosas que buscaba ser eh, amigable, eficiente, algo que he llamado Memex, que fue la primera pantalla, se podría decir, pero teorizada. ¿Por qué? Porque nunca se llevó a cabo. Su objetivo era hacer un dispositivo de base de datos que constaría de una mesa con un teclado y palancas, como podemos ver aquí. En la parte derecha, estas son, se podría decir, botoncitos que iban a manejar todo este sistema e iba a dar como resultado lo que el usuario pusiera como entrada. Su función era similar a la de una biblioteca, pero de manera más rápida. Este dispositivo está pensado para ser usado en investigación. ¿Por qué fue pensado así? Vannevar Bush, que fue el pensador de la idea, eh, vio cómo trabajaban los investigadores, entonces él decidió crear un sistema que ayudara en este trabajo, que ayudara a documentar, que ayudara a consultar, que ayudara, pero todo esto de manera eficiente y rápida. Él quería reducir los tiempos en estas tareas. Como podemos ver, lo que buscaba Vannevar Bush era similar a lo que se conoce como una PC contemporánea, una computadora de escritorio, y el manejo que él tenía de cómo se iba a manejar toda esta información es parecido a lo que hoy se conoce como hipertexto o lo que es una página web, ¿sabes? Haces una consulta y obtienes una respuesta, puedes subir información. Él pensó en todas estas ideas, pero nunca las llevó a cabo. Eh, bueno, eh, como decía, la idea de Vannevar Bush eh, era muy conocida, lo que dice, o sea, él pretendía un un hipertexto, que es una herramienta de estructura secuencial que nos permite enlazar archivos, enlazar documentos, compartir información. Eso era lo más importante para él porque, como dije, él pretendía hacer usado esto para investigación. Lo que, o sea, el hipertexto es lo que hoy conocemos como hipervínculos o referencias cruzadas, eh, como una página web, ¿verdad? Esto fue introducido por Vannevar Bush. Entre 1945 y 1955 aparecieron lo que es los sistemas operativos. Los sistemas operativos, como sabemos, son desarrollos técnicos para las interfaces de los dispositivos de entrada y salida. Pero, ¿qué pasaba antes de eso? Antes de eso no existían los sistemas operativos. Todo se manejaba por línea de comandos. Solo se usaba línea de comandos para dar órdenes a la computadora. Y la verdad que esto limitaba mucho eh, a crear nuevas cosas. Sin embargo, eso era lo que había, eso era lo que trabajaba. Pero hubo un importante suceso que ayudó a mejorar todo esto y fue el mouse. Eh, Cabe aclarar también que en 1952 también se creó el primer sistema de reconocimiento de voz. Este también fue un suceso muy importante dentro de la historia de la interacción hombre-máquina. Fue presentado por IBM, que como sabemos es una empresa
que está relacionado con la tecnología y antes tenía mucho renombre, ¿verdad? El mouse o el ratón, como lo conocemos, es un dispositivo que interactúa de manera directa con el usuario y la computadora. El mouse facilita, mejor dicho, el manejo del entorno gráfico de las computadoras. Está fabricado de plástico y se utiliza con las manos. Aquí podemos ver, en la imagen podemos ver cómo eran las figuras del primer mouse. Si me acerco, puedo ver el nombre de la máquina, perdón, de la marca, que fue de los primeros mouse, Xerox. Este dispositivo fue diseñado por Douglas Elkenbach y Bill English durante la década de los 60 en el Instituto de Investigación de Stanford, y, o sea, en la Universidad de Stanford, en pleno Silicon Valley, en California. Esto fue mejorado por Xerox en los laboratorios de Palo Alto, y con la creación de esto logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas. Por eso yo mencionaba antes lo de los sistemas operativos, las interfaces gráficas, porque el mouse ayudó a que esto se diera. El mouse fue una parte importante de esto. Una de las primeras cosas que se creó fue un procesador de texto, algo que me permitía editar, donde yo podía buscar, reemplazar, definir macros, hacer scroll y comandos para copiar, pegar, borrar caracteres, palabras o bloques de texto. La aparición del mouse fue fundamental para que se creen las interfaces gráficas. En 1963, un- una tesis doctoral en el MIT, el Sketchpad, el sistema del Sketchpad, eh, era un sistema de manipulación de objetos gráficos. Fue hecha por Ivan Sutherland. Como dije, era parte de sus tesis de doctorado, ¿verdad? Esto manejaba una manipulación de objetos gráficos mediante unos lápiz ópticos, permitiendo hacer diferentes tareas con los objetos, moviéndolos, cambiándolos de tamaño y utilizando siempre las selecciones. Luego de eso fueron apareciendo poco a poco lo que son las ventanas, las páginas web, las bibliotecas virtuales, los programas de dibujo, la pantalla táctil, todas estas cosas que conocemos. Eh, Poner todo esto en diapositivas quedaría muy corto. Hubieron muchos sucesos paralelos, muchos sucesos que contribuyeron a lo que hoy se conoce como eh, que nos incitan a investigar sobre la interacción en máquina, porque no es necesario conocer exactamente las cosas con las que interactuamos, sino establecer un sistema que nos ayude a mejorar la relación entre estas cosas. Una de las cosas actuales que más vemos es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial interactúa directamente con nosotros y vemos demasiado hoy en día sobre esto.